Amigos, en esta ocasión entonces vamos a ver algunos conceptos básicos que los vamos a necesitar en superficies. Es casi un repaso de algunos conceptos de vectores y de planos. Entonces, un vector que está solo en el eje X o es paralelo al eje X, obviamente que no tendrá componentes en los otros ejes. Por ejemplo, aquí el vector A, que está en el eje X, solamente va a tener componentes en ese X. Por tanto, sus coordenadas o componentes en los otros ejes van a ser cero. Igual pasaría para el eje Y, solamente va a tener componentes un vector que es paralelo al eje Y o está en el eje Y, justamente en ese eje, y en los otros dos va a tener cero, y lo mismo pasaría para Z, 0, 0, C. O sea que un vector unitario muy bien podría entonces un vector unitario en X solamente va a tener componentes en X, ni en Y ni en Z. Lo mismo pasaría para un vector unitario en el eje Y, solamente va a tener componentes en ese eje, ni en el eje X ni en el eje Z. Y lo mismo para el Z, 0, 0, 1. También es importante recordar que todo vector que está en un eje coordenado o es paralelo a él es perpendicular al plano formado por los ejes faltantes. O sea, si un vector está en el eje X o es paralelo al eje X, va a ser perpendicular al plano determinado por ZY, o sea, por los ejes ZY. Si está en el eje Y o es paralelo al eje Y, va a ser perpendicular al plano XZ. XZ o ZX. Y si está en el eje Z o es paralelo al eje Z, va a ser perpendicular al plano determinado por los ejes faltantes, o sea, por los ejes X, Y, ¿cierto? Aquí se podría ver más claramente lo que se acabo de decir. En este caso es un vector que es paralelo al eje X, entonces es perpendicular al plano ZY. Un vector que es paralelo al eje Y va a ser perpendicular al plano determinado por ZX, y si está en ZX va a ser perpendicular al plano determinado por los ejes XY. Si un vector está en el eje Z, entonces ya sabemos que es perpendicular al plano XY, y también será perpendicular a cualquier plano paralelo a XY, o sea, a este primer plano, a este plano o a cualquier otro plano que sea paralelo a ese plano XY. Y por tanto, ese vector, si es del caso y lo necesitamos para hallar la ecuación de el plano XY, nos servirá porque es el vector normal a ese plano. Si una curva se encuentra en alguno de los planos coordenados ZY, XY o ZX, no tendrá componentes en el eje faltante. O sea que si está en el plano ZY, como en este caso ZY, no tendrá coordenadas sino no tendrá variables sino en ese plano, ¿cierto? O sea, XY, y en X va a ser 0, y se podría expresar como ecuación explícita como función de YZ igual a 0. Si por ejemplo está en el plano ZX, pues solamente va a tener coordenadas en ZX, y si está escrito en forma implícita, pues será función de XZ. Las curvas o inclusive las superficies, la ecuación de superficies puede ser escrita en forma implícita o en forma explícita. En forma implícita es cuando no hay ninguna de las variables despejada en función de la otra. O sea, aquí vemos una ecuación en forma implícita y una ecuación en forma implícita en las variables x y z, y una ecuación en forma implícita en las variables x y. Por tanto, va a ser de la forma general función de xy igual a 0, en este caso función de xz igual a 0, y en este caso función de yz igual a 0. Si estuviera en forma explícita, significa de que hay una que está despejada
en términos de la otra. O sea, en este caso y está despejada en términos de x y y sería función de x. Z está expresada en términos de x, z sería función de x. Y z está expresada en este caso en términos de y, z es función de y. Con esto entonces, estimados amigos, veríamos estos primeros conceptos sobre unos conceptos que vamos a necesitar luego para ya trabajar con superficie.